Hola a todos mis amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Gracias por estar viendo este video. En este nuevo tutorial les voy a enseñar cómo podemos quitar el encabezado de una sola página en Word. El encabezado sería este texto que está siempre en la parte superior, que en este caso dice desarrollo de aplicaciones Java. Y este encabezado perfectamente se puede eliminar de la primera, segunda, tercera o de las páginas que ustedes quieran, sin modificar el resto de las demás hojas. Bien, entonces antes que les explique cómo se quita el encabezado, deben de saber que por defecto todas las hojas que contiene nuestro documento de Word van a estar trabajando en una sola sección, ¿ok? Así que para lograr nuestro objetivo vamos a tener que crear dos secciones, algo así como separar la página 1 de la página 2, desvincular, porque solo así seremos capaces de remover este texto de esta página que es la número 1. Y obviamente si este encabezado lo quieren personalizado para cada página, podrán crear todas las secciones que ustedes necesiten sin ningún problema. Ahora bien, para modificar o en este caso quitar el encabezado tenemos dos opciones. La primera opción es darle doble clic, nos aparece la palabra encabezado y estaríamos listos para lo que sigue. Por el momento voy a cerrar aquí y como segunda opción tendríamos que ir a la pestaña insertar, luego en encabezado y finalmente en editar encabezado. Prácticamente acá tenemos dos opciones que hacen lo mismo, ¿no? Ahora bien, si yo trato de quitar este encabezado de la página 1, le daría doble clic y cuando esté seleccionado de esta forma, sombreado en azul, presionaría la tecla borrar y inmediatamente van a observar que el texto desapareció de todas las páginas, de la 2, de la 3 y de la 4. Porque como les había mencionado antes, primero necesitamos dividir la página en secciones. Así que para crear la famosa sección, primero debemos posicionar el cursor en la última línea, que sería justamente donde termina el blanco de esta regla, por aquí. Después nos vamos a la pestaña Disposición, clic acá donde dice Saltos, seleccionamos Página Siguiente y así de fácil amigos hemos creado otra sección. De nuevo doy doble clic y podrán ver que donde decía encabezado, ahora también aparece sección 1 en la página 1 y desde la página número 2 hacia adelante nos va a aparecer sección 2. Todo bien hasta aquí, pero si yo trato de quitar este encabezado, le doy a borrar, veremos que seguimos con el mismo problema y esto sucede porque todavía nos hace falta un paso. Entonces para completar este paso, primero seleccionamos el encabezado de la sección 2, luego dentro de esta pestaña buscaremos esta opción que dice vincular a la anterior, la desactivamos haciendo clic y ya con esto estaríamos listos para intentar de nuevo. Ya que yo quiero quitar este texto, lo selecciono y lo borro. Y fíjense como en esta ocasión el encabezado de la página 2 no cambió, se mantiene en su lugar, ¿sí? Pero ojo, si yo lo que busco solo es borrar el encabezado de la página 2 sin que afecte el encabezado de la página 1, 3 y 4, pues en este caso tendríamos que repetir los mismos pasos que hicimos anteriormente. Y nos tocaría hacer esto, ¿no? Coloco el cursor al final de la página 2, que sería aquí, pestaña Disposición, Saltos, y recuerden que cuando le haga clic en página siguiente estaré creando la sección 3. Una vez creada la sección, le doy doble clic en este caso al encabezado de la página número 3 y fíjense que ya nos aparece la sección 3, sección 2, sección 1. Y al ver esta etiqueta sabremos que todavía nos falta desvincular, por lo que deshabilito esta opción y perfectamente ya seré capaz de quitar el encabezado de la página 2. Y como pueden ver voy a bajar, todas las páginas tienen su encabezado menos la página 2. Para el pie de página casi sería lo mismo, ¿no? Porque una vez creadas las secciones simplemente tenemos que desvincular. Digamos que quiero cambiar este número 2 por un texto,
Hago clic en vincular al anterior y luego seleccionaría el número 3 y de nuevo en vincular al anterior. Y ya de este modo puedo cambiar este número por un texto. Y ahí lo tienen, listo. Por mi parte sería todo, lo dejo en este punto, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video tutorial, hasta pronto.